Fernando Maqueda Balbuena. Nací en Badajoz el 28 de agosto de 1920. Soy hijo de Daniel Maqueda, un ingeniero agrónomo, y de María Balbuena, ama de casa. La guerra me sorprendió en Madrid cuando estudiaba el bachillerato en el Instituto San Isidro, uno de los más antiguos de España, si no el que más. Al ser mi padre ingeniero y católico, la seguridad familiar empezó a estar amenazada. El peligro y el acoso de las milicias rojas aumentaban día a día. Los registros y vigilancias eran constantes. Por ello, mis padres decidieron huir a Barcelona, donde pasaríamos desapercibidos. Allí mi padre tenía algunos conocidos. Una vez en Barcelona, mi padre me matriculó en el instituto, lo que me hizo visible a la administración. Ninguno pensábamos que esto podría traer consecuencias negativas para mí. Sin embargo, las cosas marchaban mal en la zona roja, y pronto la República echó mano de los niños para defenderla. Eso hizo que los rojos me movilizaran por mi edad en la famosa quinta del biberón del 41. Mientras que la cosa se redujo a la instrucción y a labores de retaguardia, soporté el estar en un ejército que evidentemente no era el mío. Y menos después de ver escenas en la retaguardia que manchaban todo aquello en lo que yo había sido educado, y que atacaban frontalmente mis creencias, no ya religiosas, sino simplemente humanas. En mayo de 1938 me enviaron al frente a una unidad que entró en fuego al comienzo de la batalla del Ebro. Cruzamos el río. Traté de aprovechar algún descuido para pasarme al bando nacional, pero no lo conseguí, era muy peligroso. La oportunidad tardó en llegar, pero al final lo logré. El 5 de enero de 1939, cuando mi batallón guarnecía un pueblo en el Frente de Artes de Segre, en Lérida, el pueblo se llamaba Tudela de Segre. Los nacionales habían comenzado su ofensiva para la liberación de Cataluña y empujaban fuerte hacia el este. Por la parte de Artesa de Segre comenzó la preparación artillera nacional, y entre las fuerzas rojas la moral y la tensión en la vigilancia decrecía. Al amanecer se corrió el bombardeo hacia nuestro sector y aproveché la oportunidad para cruzar la tierra de nadie hacia zona nacional. No fui el único. Nos llevaron a los pasados y a prisioneros republicanos a un campo de concentración en León. Allí estuve 15 días, el tiempo necesario para que aclarasen mis antecedentes. En mi caso no fue difícil, porque tenía 2 hermanos combatiendo a las órdenes del caudillo. Tras otra breve estancia en un campamento de milicias nacionales, precisamente en Valladolid, en Olmedo, me incorporé a una bandera de falange de mi tierra, concretamente la tercera bandera de Fet y de las Sons, de Badajoz. Fue justo a tiempo para participar en marzo de 1939 como reserva en las roturas de los frentes de Córdoba y Granada. Estando en esta provincia llegó el final de la guerra. Aquel mes con los nacionales me subo a poco, ya que mi familia sufrió muchísimo durante la guerra. Varios miembros de mi familia fueron asesinados de forma horrible. Continué movilizado en esta tercera bandera, luego se reconvirtió en el Regimiento de Infantería El Oviedo número 8, a la vez que preparaba el examen de ingreso para el Derecho a la Universidad Central de Madrid, a donde había ingresado mi familia. Opté por Derecho, cuando en realidad lo que a mí me gustaba era el tema de los números, pero en aquel entonces no existía la carrera de Económicas. Allí en la facultad me afilié al SEU y como era bastante bueno en deportes, acabé siendo delegado de la facultad en esa materia. Por aquellos años conocí a Manuel Fraga Iribarne. Recuerdo que quería hacer todo con la misma forma que habla, es decir, a la carrera. Precisamente cuando se extraditó conmigo, quería apuntarse a carreras de obstáculos. Yo le dije que lo primero era aprender a correr y que luego podría saltar en condiciones. Este Manuel era muy cabezón y se empeñó en que no, en que él quería empezar desde arriba. Al final pasó lo previsible. Acabó con una pierna rota y sin correr. Realizando esas labores, centrado en mis estudios y en mis deportes, llegó aquel verano de 1941, cuando los alemanes invadieron la URSS. No me lo pensé ni un minuto. Recuerdo que ni los libros recogí. Se formó un gran tumulto en el hall de la facultad y salimos en manifestación hacia la calle Alcalá. A medida que avanzábamos se sumaba más gente, hasta ser una manifestación multitudinaria. Cuando llegamos frente a la Secretaría del Movimiento, Serrano Suñer nos arengó en la lucha contra el comunismo. La verdad es que no hizo falta, pocos eran los que no tenían cuentas pendientes contra los comunistas. A los pocos días se habilitaron los banderines de enganche. Yo tuve suerte, ya que fui de los primeros en acudir junto a mis camaradas del SEU, por lo que pude ir en las listas sin problemas. A las pocas horas el cupo previsto se cubrió, y además de uno le tocó viajar a provincias para intentar alistarse. Eso o recurrir al socorrido en SUFE para conseguir un hueco. Por tanto, soy de la primerísima jornada de la División Azul. Se han dicho muchas necedades sobre los voluntarios de la División Azul. Por ejemplo, que éramos nazis, o que fuimos obligados. No me he planteado nunca conflicto alguno por haber luchado en la Wehrmacht. No hice campaña rusa en defensa del nazismo. Fui en defensa de Europa contra el comunismo. Dejé mis estudios solo por ese motivo. Hoy día la gente joven no entiende lo que fue aquello.
No se leen más que tonterías. En aquel entonces, aquel suceso fue como un chispazo que hizo que toda la juventud de España quedara electrizada. Todo el mundo quería alistarse. Fue como si todos a la una hubiéramos declarado la guerra al comunismo soviético. Los horrores de esta gente estaban demasiado frescos en la memoria de todos. Además, habían salido a la luz episodios espeluznantes de los comunistas durante nuestra guerra. España entonces era pobre. Nos faltaba de todo menos corazón y pelotas, como decía por aquel entonces José Antonio Girón de Velázquez. Salimos de Argüelles, no recuerdo el nombre del cuartel, y fuimos a embarcar en los trenes que nos llevaban al frente. Radio Macuto, la rumorología militar, echaba humo. Todos teníamos prisa porque, según los macutazos, la guerra estaba a punto de acabar y no llegaríamos a tiempo de intervenir. Eso para nosotros era desesperante. Constituía un deshonor no poder estar en el campo de batalla. Gracias a la Radio Macuto, ya se sabe, todo noticias y ninguna fiable, nos veíamos arrasando a los soviets montados en esos tanques enormes que salían en los noticiarios. Qué chasco nos llevamos después al ver que nuestros tanques tenían 4 patas y rabo. En Grafenwörth me destinaron como fusilero de la primera compañía del regimiento 269. Al llegar al frente, la animación empezó rápidamente. Mi compañía operó en la cabeza de puente que formamos los españoles al otro lado del río Bolchón. Yo era cabo de infantería, pero tuve que hacer las funciones de sargento porque rápidamente nos quedamos sin armas. Los rusos no eran los rojos españoles del final de nuestra guerra. La cosa pronto se puso fea. Cuantos más rusos tumbábamos, más rusos salían de los bosques. Aquello parecía no tener fin. A pesar de lo feo que estaba el asunto, gozábamos de un excelente sentido del humor, y los escasos días que los ruskis nos dejaban tranquilos, aprovechábamos para hacer escapaditas a los pueblos cercanos. Aquella población nos tenía cautivados. Era increíble lo pobre que eran y sin embargo se sumaban a nuestros saraos y siempre aparecían con algunas patatas o algo para cambiar. La verdad es que aprendimos más de ellos a protegernos del frío que lo que decían los instructores y los oficiales nuestros. Me atizaron pronto, 5 días después de ganar la Cruz de Hierro. Fue en Posad, el 15 de noviembre del 41. Un balazo ruso me atravesó el hombro izquierdo y me salió por el brazo. Creo que fue desde una ventana. No sé, cuando estás en mitad del fregado no te enteras muy bien. Al final, aquel insoportable frío me salvó la vida. Estábamos tan rodeados por el enemigo que no nos podían evacuar de inmediato. Había que esperar a que se reuniera una expedición de heridos y escolta para las ambulancias. El frío hizo que tanto el agujero de entrada como el de salida se congelaran, por lo que pude aguantar hasta ser evacuado sin tener infección en las heridas. Aquellos días perdí un montón de buenos camaradas, pero cuando se lucha por un ideal, la muerte no es el final. Yo tan solo he ganado unos años más. Hoy día ya me falta poco para reunirme con ellos y volver otra vez en busca de panienkas. Me enviaron al hospital de campaña y de allí a Königsberg. Aquí primero estuve en un hospital alemán, aunque pronto abrieron un exclusivo para la División Azul. Allí trataban de curarnos, pero tampoco es que nosotros se lo facilitásemos mucho a los médicos. Formamos una cuadrilla de heridos y nos escapamos del hospital a disfrutar de la ciudad. El oficial médico se cabreó bastante la primera vez que nos pillaron, la segunda nos amenazó y a la tercera nos devolvió al frente sin terminar de curarnos. Esto nos dio otro motivo de juerga, ya que con nuestra pinta, llenos de vendajes, espantó a los alemanes. Se hacían cruces al vernos medio convalecientes camino del frente. Pero claro, ellos no sabían el motivo de tan apresurada devolución. Mis peores enemigos fueron el barro y el frío. Lo cierto es que cuando empezaba a helar, los españoles lo agradecíamos. No pasábamos tanto frío y penalidades como en el tiempo en el que el asqueroso aguanieve lo cubría todo. En el otoño o primavera, o cuando subía la temperatura, aparecía esa rasputiza que era desmoralizadora. Pero claro, una cosa es estar de 0 a menos 10 grados y otra a partir de menos 20 grados. Cuando lo más sencillo, como hacer tus necesidades, se convierte en una odisea. Muy complicado era también realizar cualquier operación de mantenimiento de armas, ya que si lo hacías con manoplas no había forma de acertar con las piezas ni los utensilios, y si lo hacías sin manoplas era dolorosísimo tocar cualquier cosa metálica. En cambio, con la alimentación no sufría tanto como otros compañeros. Nunca he sido persona de mucho comer, y me bastaba con el rancho que nos daban.
sin perjuicio de que, dada mi afición a las escapadas hacia retaguardia, completase la comida con productos de la tierra, que conseguíamos mediante el trueque, leche por tabaco y caramelos, 2 pollos por calcetines o un jersey militar, etc. La ropa para el mercadeo la conseguíamos de las formas más inverosímiles. Éramos el terror de la intendencia. Ningún depósito estaba a salvo cuando rondábamos cerca. Y también hacíamos uso de los restos del uniforme de los heridos que evacuaban hacia retaguardia. Lo hacíamos porque si volvían al frente la intendencia les proporcionaba ropa nueva. Y si no volvían, pues todos tranquilos. El dinero y las cosas personales, cartas, etc., claro está, se las entregábamos al sargento para que lo enviasen a España, a la familia. Pero su ropa nos la repartíamos. No estábamos para devolver a la intendencia, y para nosotros resultaba extremadamente útil. Esto es lo que quiero contar de mi estancia en la División Azul. No estoy para recuerdos. Mi cabeza está fallando, y los momentos de lucidez son cada vez más escasos. Me condecoraron con varias medallas, entre otras con la Cruz de Hierro de segunda clase, con la Medalla de Sufrimientos por la Patria y con el distintivo de herido alemán, una placa negra. Fui uno más de entre tantos voluntarios. Tengo derecho a recibir el pago de 2 pensiones, una del ejército alemán y otra del español, pero nunca las he reclamado. A Rusia no fuimos a ganar dinero, sino a librar al mundo del comunismo. Me hubiera parecido inmoral reclamarlas. Al volver a España, después de tanta guerra, continué con mis estudios interrumpidos y acabé mi carrera en la Universidad Central Complutense. Recuerdo un incidente para mí bastante gracioso. Un día, en casa de mis padres, se presentó en mi busca una pareja de miembros de la Guardia Civil, ya que figuraba como prófugo en los archivos militares. Les recibí en pijama, porque lo que les pregunté a los guardias si no les molestaba que me cambiara, y ellos amablemente accedieron. Cuando volví a salir, a los pobres por poco no se les cae el fusil al suelo. Como de un tema militar se trataba, salí vestido de militar, con todas mis condecoraciones, por supuesto. Los pobres no sabían qué hacer, se excusaron y decidieron no llevarme, ya que tenía mayor rango que ellos. Aún así les acompañé, y la cosa fue divertidísima, porque hasta que no se arreglaron los correspondientes papeles, resultó que yo era un recluta, y a la vez cabo, al que los instructores debían de saludar cada vez que se cruzaban conmigo. El capitán de la compañía, lógicamente, decidió darme permiso indefinido hasta que se arreglaron los papeles, porque según él, así no hay quien instruya a los reclutas. No acabó aquí mi vida militar, ya que entre tanto hice la IPS, Instrucción Premilitar Superior. Primero como sargento de complemento y después como alférez de complemento, licenciándome como tal en septiembre de 1946. Se dice pronto, desde que me movilizó la República hasta que me licencié como alférez del IPS, en septiembre de 1946, cuando estaba destinado al Regimiento de Infantería Tarragona número 43 de la guarnición de Pontevedra, he tenido 8 años de vida militar. Pude entrar a trabajar en la empresa Huarte y Compañía, que fue una de las contratistas de las obras del Valle de los Caídos. Casi todo lo que se cuenta hoy día sobre la construcción del valle es mentira. Allí no hubo decenas de miles de obreros esclavos. Yo por mi trabajo tuve acceso a las plantillas, y en total los obreros del valle fueron unos 5.000. Y eso durante los varios años que se tardó en construir. Es más, los presos eran minoría, y dentro de ellos la mayoría eran presos comunes, siendo unos pocos centenares los políticos. La gente piensa en las películas de las construcciones de las pirámides. Esto está muy alejado de la realidad. Lo que allí se hacía falta eran especialistas. La maquinaria que empleábamos era puntera en aquel entonces y necesitaba de gente cualificada, y no de mano de obra sin especialización. Una de mis misiones fue la de viajar para España para contratar obreros especializados para las obras del valle. En los primeros tiempos me consta que hubo penados de la República y delincuentes comunes que redimieron pena trabajando, pero nadie piense en campos de concentración. Se construyó un poblado con escuela, casa de socorro y con todos los servicios que compartían tanto obreros libres como penados. Todos ellos cobraban un salario que estaba por encima de lo que se pagaba en el resto de España. Algunos de esos presos, una vez libres, se quedaron a trabajar en el valle. Se han dicho muchas falsedades sobre el magnífico movimiento a la reconciliación de todos los españoles. Murieron tan solo 14 obreros en su construcción, y lo más bonito es que bajo esa gran cruz de cuelgamuros hay enterrados 35.000 españoles de ambos bandos. Los monjes rezan por ellos. Es hermoso que juntos reposen los que un día se enfrentaron en los campos de batalla. Soy admirador del caudillo, de la guerra que ganó contra la anarquía y el caos de la revolución, de la obra de su régimen y del desarrollo que trajo España, pero la verdad es que nunca me ha interesado la política en especial. En la universidad estuve en el SEU como encargado de deportes, pero era debido a que me gustaba el deporte más que hacer ningún tipo de política. En 1956 contraje matrimonio con Concepción Lorenzo Lara, persona a la desde aquel año uní mi destino.
Ella durante la guerra permaneció en Madrid y también fue acosada por el Terror Rojo, ya que su padre, don Vicente, era médico y eso le hacía sospechoso de faccioso. Cierto es que los milicianos no andaban descaminados, porque este médico ejemplar, que gozaba de una buena casa en la calle Relatores, se dedicó a salvar vidas durante la guerra. La fórmula era sencilla, la casa daba la vuelta sobre sí misma teniendo dos puertas, y don Vicente partió la casa en dos, dejando una habitación secreta en el medio. Cuando los milicianos registraban la casa, nunca encontraban a ningún refugiado en ella, por más que la malnacida de la portera se chivara una y otra vez. Llegaron incluso a tenderle trampas, mandando falsos refugiados de parte de la quinta columna, pero don Vicente, muy avispado, jamás cayó en la trampa. No acogía a nadie si no venía de sus contactos. Él los denunciaba con el resultado de que siempre eran milicianos. De esta forma, aunque siempre bajo sospecha, burló una muerte segura. No tuvieron la misma suerte algunos familiares de mi mujer, ni tampoco su ayudante, un joven de 16 años que fue quemado vivo por pertenecer a la Falange. La lista de asesinatos cometidos en aquellos años por los comunistas es interminable y difícilmente imaginable para los que no vivieron aquellos horrores. A lo largo de mi vida nunca perdí el contacto con la división. Siempre pagué mi cuota en las hermandades combatientes, aunque reconozco que pocas veces hacía acto de presencia, salvo con dos amigos y camaradas. Uno de ellos, el entrañable Guillermo Ruiz Gijón. Él era de otra unidad, era de esquiadores, pero hicimos gran amistad y esporádicamente me llevaba a la sede de la hermandad de veteranos. La verdad es que una vez casado me dediqué al trabajo y a la familia. He leído, eso sí, algunos libros sobre la División Azul. Mis favoritos son los de Tomás Salvador, Fernando Vadillo y Embajador en el Infierno, de Luca de Tena. Acabé mi vida laboral en una filial de Huarte, en una constructora hispano-belga, que fue la que desarrolló urbanísticamente la Manga del Mar Menor, allí en Murcia. Concepción y yo hemos tenido 4 hijos varones, uno de ellos militar, y el resto militaron en la Falange de los años de la transición. Tengo 5 nietos y mi vida está llegando a su término. Tengo principio de Alzheimer y me cuesta recordar algunas cosas, pero con 91 años estoy bastante bien. El día que me toque rendir cuentas con el Altísimo, sé que una de mis mejores bazas para entrar en el cielo será precisamente mi paso por la División Azul. Dios de los ejércitos, Dios de los soldados, tú que todo lo puedes, tú que escuchas a tus hijos. Escucha nuestra oración por los que ofrecieron su vida en la lucha contra tus enemigos. Concédeles la gloria de tu presencia. Ellos ya están junto a sus camaradas de la primera hora en la guardia de los luceros. Ellos dieron su vida por ti y por España, llevando la luz a un mundo sombrío. Dales, oh Dios, eterno descanso, y niéganoslo a nosotros hasta que sepamos ganar para España la cosecha que sembró su muerte.